Bienvenidos a una sesión más del curso Dirección de Fotografía acá en CAMEX. Ya hoy día vamos a entrar un poco más a los temas de estética. En la clase anterior vimos a las cuestiones relacionadas a cómo poder cambiar, ¿no?, esta apariencia en nuestras tomas, cómo las decisiones que vamos a tomar van a influenciar bastante. Y hoy día vamos a ver el tema que son los planos cinematográficos, aunque realmente el nombre es planos fotográficos. Déjenme un ratito que voy a compartir la pantalla. Un segundito. Perdón, había desactivado el micrófono. Entonces, nos vamos a compartir la presentación. Un segundo. Ok. Ok. Entonces, como les decía, vamos a ver hoy día el tema de los planos cinematográficos. Ok. Bueno, nuevamente para quienes no me conocen, mi nombre es Eduardo Vidal Llanesi. Ok. El plano y el punto de vista. ¿Sí? Vamos a ver. Repito, considero yo que este es el mayor recurso que se tiene a la hora de poder realizar una dirección de fotografía para un proyecto audiovisual. ¿Por qué? Porque justamente, es donde vamos a poder darle la estética con respecto al encuadre. ¿Okay? Esto es lo que tiene que ver con respecto a el plano fotográfico y el punto de vista. Plano cinematográfico, para no confundirnos con, con la fotografía en sí, pero de por sí estamos hablando de lo mismo, es plano fotográfico, realmente. Los que estudian fotografía llevan a veces, o aprenden a veces, menor cantidad de planos, es por así decirlo una versión simplificada de los planos, pero en lo que es dirección de fotografía para cine, se contemplan muchos más. Ok, entonces, cada plano tiene un significado, o sea, no es simplemente hacer un recorte, produce un efecto diferente al espectador. Además, ofrecen variedad visual al trabajo. Saber cuándo cambiar de plano y cuál usar hará de la obra menos aburrida y más entendible. Ok, recordemos de que habíamos visto
el storyboard y que habíamos dicho de que en él se plasma de manera visual el guión, ¿no? O antes del guión incluso se plasma de manera visual la idea que podemos tener para poder realizar nuestras producciones, nuestros videos. Entonces, cada uno de estos encuadres que hagamos, de eso es lo que estamos hablando, de encuadrar la escena, ¿no? Cada uno de estos encuadres, o sea, ¿qué va a entrar en la escena? En cuanto a lo ancho y en cuanto a lo alto del fotograma, del cuadro, estamos refiriéndonos a un plano. Entonces, dependiendo de cuál configuremos, va a cambiar e incluso drásticamente el dinamismo, va a cambiar la estética, pero también va a cambiar bastante cómo se narra la historia. Recordemos de que hay muchas escenas que no poseen diálogo, que no poseen palabras. Entonces es vital importancia ver qué plano utilizar. Ok, vamos avanzando. Tenemos dos tipos, dos categorías a la hora de poder clasificar los planos. Una de ellas es el tipo de plano según su distancia. ¿Ok? Esa es la primera categoría que vamos a ver. El tipo de plano según su distancia. La otra categoría es el tipo de plano según el punto visual. ¿Ok? El punto o ángulo visual. Vamos primero con los tipos de planos según su distancia. Estos son los que más coinciden con el tema de fotografía. Que básicamente estamos hablando de un reencuadre o un recorte de la escena. ¿Ok? Un plano puede ser diferente de otro por la distancia en la que se encuentra el observador de aquello que está encuadrado. Podemos distinguir varios según la distancia. Y acá voy a dejar un segundo de compartir para que me puedan ver un poco mejor. Ok. Entonces, ya. En fotografía, el plano, el encuadre, va a ir determinado de dos cosas, ¿ya? De dos cosas. Uno es la distancia de la cámara con el sujeto, ese es uno. O sea, mientras más cerca la cámara con el sujeto, vas a ver menos, vas a ver más estrecha la escena, y mientras más alejas la cámara del sujeto, vas a tener mayor campo visual, vas a ver más escena. Ok, ahora, lo otro es bueno, no lo voy a llamar zoom, porque no necesariamente es eso, sino la distancia focal, utilizando los términos adecuados. Dependiendo de la distancia focal que yo utilice, yo puedo de repente no moverme, mi cámara no se mueve de la escena, pero si yo utilizo 18 milímetros, o si yo utilizo 50, o si yo utilizo de repente 85, 105, 200, 300 milímetros, eso va a ir variando, ¿ok? Mientras más milímetros utilice, o sea, mientras mi distancia focal sea más larga, significa que me voy a acercar más a la escena, no solamente el sujeto, sino toda la escena. Entonces se va a ir estrechando el ángulo de visión o posteriormente se va a ir, si lo retrocedo, se va a ir ensanchando. Esto lo vamos a ver más adelante en otra sesión, que vamos a hablar específicamente de las distancias focales. Así que es un tema muy, muy importante en cuanto a las decisiones que se toman para una correcta dirección fotográfica. Ok, ahora, lo que vamos a explicar ahorita está enfocado en función de cómo lo va a ver el espectador. O sea, las personas que vean el producto finalizado, ¿cómo lo van a percibir? Si la escena más de cerca o la escena más de lejos. Entonces, esa experiencia la tenemos de nuestra propia visión. ¿Ok? La mejor manera de poder analizar nuestras propias tomas
va a ser entonces nuestra propia visión, ¿sí? Dependiendo de nosotros, de cuánto veamos o cuánto no veamos en nuestras escenas, perdón, en nuestro día a día, nosotros tenemos que salir y analizar, tenemos que salir y observar. Tenemos que, por ejemplo, cuando salgamos a la calle o cuando estemos en nuestra casa, en el trabajo, donde sea, tenemos que ver bastante. Y ver bastante me refiero a girar, o sea, ver para un lado, ver para el otro, acercarnos, cómo cambia la visión de las cosas, alejarnos. Tenemos que ser bastante observadores. Entonces, un plano se puede diferenciar de otro dependiendo de la distancia que se encuentra el observador, ¿no? Si tú te encuentras con un grupo de amigos y los ves de lejos, es una cosa la que ves y la que piensas que si es que te vas acercando. Ahorita lo vamos a comprender un poco mejor. Aprovecho para recordarles, como siempre, de que pueden dejar sus consultas en los comentarios de la publicación de Facebook, ¿sí? Y finalizando la sesión, los responderemos con todo gusto. Ok, entonces, comenzamos con el primer plano. Vamos a ir desde lo más lejano hasta lo más cercano, ¿sí? Tenemos entonces este primer plano, es el gran plano general. Ok, acá quiero empezar a hacer un poco de hincapié porque hay muchas personas que vienen de la fotografía, pasan al video, ¿sí? La gran mayoría, creo yo, es más yo también, y aprendemos los planos fotográficos, ¿no? Entonces, tenemos en los planos fotográficos, perdón, el plano general, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. Pero en cine o en video, para lo que fotografía es el plano general, ahora tenemos 3 planos, ¿sí? Que están clasificados igualmente por su distancia, ¿no? Por la lejanía o cercanía que podamos tener de la escena, del sujeto, de los sujetos. Entonces, el primero de ellos es el gran plano general. Este es el más abierto, el más lejano. Muestra un gran espacio desde lejos, ¿ok? Tiene sus características esto. ¿Para qué sirve? Es lo que vamos a ver. Número 1 es descriptivo, ¿ok? Se usa típicamente para mostrar grandes escenarios. Ok, finalidad número 1 o aplicación número 1 es para describir algo grande, amplio, y para mostrar grandes escenarios o grandes espacios, ¿ok? El humano se ve pequeño en este plano, por lo que también se usa para mostrar algo que sea mucho más grande que un personaje, ¿ok? Ahorita vamos a ver en el segundo ejemplo esto. Pero primero analicemos esta toma de acá. Ahora, en lo que es composición, y si hablamos de dirección de fotografía, interviene también bastante los criterios de composición. Otro curso que también vamos a iniciar dentro de poco. Mucho tiene que ver con la sensibilidad, la susceptibilidad artística que tenga el autor, ¿ok? En este caso el artista, el director de fotografía, en nuestro caso, va a influir mucho. O sea, no es que exista reglas, no es que esto se llama así y así lo tienes que hacer, ¿no? O sea, estábamos viendo en la clase anterior los movimientos de cámara y no es que, ok, existe el paneo y tú tienes que hacer paneo, o sea, tiene que ser de derecha a izquierda, derecha, arriba, abajo, abajo, arriba. Y si yo quiero hacerlo en diagonal, o sea, no hay problema. Se lo puedes hacer. Es más, está tipificado también hoy en día como un tipo de movimiento, pero realmente es que a alguien se le ocurrió hacerlo eso, ¿no? A alguien se le ocurrió mover la cámara en sentido diagonal. Entonces, y quedó bien. Entonces, básicamente vamos a buscar dos cosas con los planos.
y con todo lo que hagamos realmente. Que quede bien, o sea, estéticamente bien, que sea bonito, en otras palabras, agradable a la vista, pero también que dé a entender algo, que transmita un mensaje o que ayude a potenciar el mensaje que está en el guión, sea con o sin palabras. Pero ¿por qué aprender entonces los modelos? Cuando vamos a desarrollar una disciplina, hay una experiencia por la que ya ha pasado mucha gente y esta con el tiempo se ha vuelto una teoría. Lo que los antiguos experimentaron por primera vez, poco a poco se empezó a volver teoría. Es de esta manera como en la publicidad, por ejemplo, que aunque nace en 1800, finales de 1800 más o menos, tuvo su auge en los años 40, 50 y 60, ¿no?, del siglo pasado, e incluso muchas de las teorías publicitarias que hay hoy en día fueron escritas por quienes hicieron las primeras campañas, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? Y sus experiencias con grandes marcas como esta generan posteriormente postulados, o sea, teorías. Ok, igualmente en todo lo que es el cine. Entonces, vemos de que el humano se ve pequeño en comparación de un gran fondo. Describe, es netamente descriptivo. Entonces, en mi guión dice que tengo que ir describiendo, hacer una descripción de lo majestuoso y grande que es algo. Este es mi plano, gran plano general. ¿Ok? Tengo que mostrar qué tan grande es algo con respecto, o sea, si en cine simplemente mostramos un personaje, un edificio, un vehículo, lo que sea, yo no sé qué tan grande es. La mejor manera de poder decir qué tan grande es algo es poniéndolo junto a un personaje. Y no me refiero a esta escena, sino a esta. ¿Ok? Entonces tenemos acá a Gandalf avanzando, Minas Tirith, si no me equivoco, que me perdonen los seguidores de Señor de los Anillos si me estoy equivocando. Yo también soy hincha, fan de esta saga, pero hace tiempo que no la he visto, así es que creo que me he olvidado el nombre, pero sí, creo que no me equivoco, y son Minas Tirith. Si simplemente la mostramos, la escena, el lugar, obviamente esto fue de repente una maqueta, sí vi, creo, el detrás de cámaras y fue una maqueta, después con croma, ¿no?, con pantalla verde, pero si simplemente la mostramos, a pesar de que haya montañas de fondo, ¿ok? Pero también sabemos en nuestro bagaje diario de que hay montañas grandes y montañas chicas. Y la verdad que cuando las vemos aisladas se ven iguales. Montaña grande, montaña chica, yo la veo igual. La mejor manera de mostrar algo majestuoso y gigantesco va a ser al lado de un ser humano. Entonces veo a este personaje humano, a Gandalf, que según la explicación de la historia de por sí era bastante alto a comparación de incluso de los mismos humanos, ¿no? Y vemos que un poco a lo lejos, y por perspectiva sabemos que él se está viendo más grande de lo normal, vemos lo gigantesco entonces que es esta edificación, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve un gran plano general? Para dar esta sensación de majestuosidad, de grandeza, para hacer una comparativa de tamaños, ¿no? La mejor manera, repito, comparando con un ser humano. También me sirve para describir en su totalidad y de preferencia algo que es muy grande. Ok, vamos recortando un poquito. El plano general, ¿sí? Este es el plano que conocemos, el nombre que conocemos, perdón, para el plano general en fotografía, pero todavía no es el plano fotográfico, ¿sí? Todavía no es el plano de fotografía. Acá hay una cuestión que analizar. La fotografía, que en su mayoría es retratista, y la teoría de planos en fotografía es más, digamos, es para retratos, porque no hablamos de plano general o plano medio, adelantando un poquito otro plano que viene más adelante, en cuanto a paisaje. O sea, el paisaje es paisaje, es panorámico y se acabó. O sea, pero
Pero cuando hablamos de planos, estamos hablando de personajes. Pero en el cine, no necesariamente va a haber un personaje. Muchas veces solamente hay locación, pero aún así manejamos planos. Ok, ahora tenemos el plano general, pero todavía no es el plano de fotografía. Pero así se llama plano general. Muestra un personaje u objeto completo. Primera característica, y esa sí es característica del plano general fotográfico. Pero, muy importante, en su espacio. ¿Ok? En su espacio. Puede ser más o menos cercano. O sea, puede tirar un poquito para el gran plano general, perdón, o para el plano que sigue. Mostrando más o menos cantidad del espacio que le rodea. Podría utilizarse en caso de que se quiera que se perciban tanto personajes completos como entornos al mismo tiempo. O sea, el personaje y su entorno, o los personajes y su entorno. ¿Ok? Ok, no es tan abierto, no es tan descriptivo como el gran plano general, que dicho sea de paso, tiene una gran profundidad de campo, otro lenguaje o término cinematográfico, que es esto que todo está enfocado. Disminuye un poco la profundidad de campo, sí. Aún así puede haber descripción de su entorno en lenguaje cinematográfico o simplemente en lenguaje narrativo. Tendríamos que estar diciendo de que sirve para explicar el contexto del personaje. Yo quiero, ya ok, tengo un pirata, pero ¿qué tipo de pirata? ¿Qué le está pasando a ese pirata en este momento? Ok, o sea, si elijo un gran plano general, sería como un dron de repente. No, o sea, mejor me voy a un plano general en donde voy a tener una toma abierta relativamente, puede ser un poco más abierta incluso, o un poco más cerrada como el anterior, ¿sí? Pero voy a tener al personaje y a su entorno. Ok, sigamos avanzando. Plano entero, ¿ok? Este es el que en fotografía equivale al plano general. Muestra un personaje u objeto completo, igual que en el plano general. Normalmente encuadrado más o menos, desde los pies a la cabeza. O sea, vemos que hay un poco más, a veces un poco bastante más, de recorte con respecto al plano general. Apenas damos cabida al espacio que le rodea. O sea, no es nuestra intención mostrar tanto el entorno. Otra cosa es que es inevitable mostrar el entorno. El cine es horizontal. Ya si estamos hablando de redes sociales, donde vamos a utilizar de repente un formato vertical o cuadrado, ahí ya cambia la historia. Ahí seguirá manteniéndose el plano entero cuando tengamos al personaje, sujeto, o sea, humano o objeto, o animal o lo que sea, poquito más arriba de la cabeza, poquito más abajo de los pies. O sea, ya que tanto lo recortas, hasta incluso puede haber la licencia creativa de mocharte un poquito la frente, puede quedar bien. Mocharte la frente y mocharte los pies, ahí sí yo no considero para nada que queda bien, aunque algunos lo han utilizado, pero la gran mayoría de veces por error de encuadre, por simplemente no darnos cuenta de lo que estamos encuadrando. Por eso que en cine, habitualmente el director de fotografía no es el camarógrafo. El director de fotografía está observando la escena y el camarógrafo otro. O sea, está observando un monitor externo. Pero depende del tamaño o el volumen de la producción. En producciones medianas a pequeñas y donde se necesita un director de fotografía independiente, y es más, cuando es nuestra propia producción, tenemos que simplemente estar más atentos. Y eso significa que el trabajo podría ser más exigente incluso para el que realiza un film de baja escala a comparación de uno de mayor presupuesto. Ok. ¿Cuál es la necesidad de utilizar este plan? No quiero distracción con el fondo. Yo lo definiría de esta manera. No quiero que se me distraigan con el fondo. Pero aún así necesito
necesito mostrar al personaje completo. ¿Ok? Entonces, si es que este es el caso, el plano entero es el adecuado. Ok, sigamos avanzando. Ok. El plano americano. Ahora acá ya sí entramos, o sea, los tres primeros que le dije son generales con respecto al personaje. O sea, si es que hubiese personaje se le va a ver completo. Pero ya superando el plano entero, pasando al plano americano, ya estamos hablando de recortes, ahora sí, basándonos netamente en él o los personajes. En figuras humanas, corta al personaje a la altura aproximada de la rodilla. Es de uso aún general, ¿ya? Sigue siendo un poco general. O sea, se sigue viendo bastante. Es bastante abierto todavía. Se inventó en el cine de vaqueros, ¿ya? Para que se viera las pistolas de los pistoleros. ¿Ok? O sea, no sé si estarán viendo ahorita el recuadro del Zoom, pero no, ellos ponían a la altura de la cintura, ¿no? Las manos y hacían este movimiento. Entonces queríamos poder apreciar eso. Y obviamente necesitábamos el cuerpo entero, pero utilizar un plano entero, o sea, me alejaba demasiado del sujeto. Entonces se hizo un recorte hacia las rodillas. O sea, de las rodillas para arriba tengo todo el look, todo el outfit completo de los personajes. No me pierdo nada en este caso acá de Gladiador. No me pierdo pues nada con no verle las pantorrillas y no verle las sandalias. Pues no, ya bueno, utilizaré mi imaginación y terminaré de completar la escena. Pero lo necesario lo estoy viendo. Incluso me deja espacio para ver la espada, para ver la posición de la mano, que es algo muy similar a lo que hacían los vaqueros en su momento, ¿no? Dicen que en cine deja a los personajes a una altura y tamaños óptimos para visualizarlos correctamente en el plano en muchos tipos de escenas. O sea, dentro del encuadre, eso es el plano, a lo que se refiere con el plano, el encuadre, en muchos tipos de escenas. Lo tengo en una distancia óptima y es más, por cuestiones de enfoque, cuando mayormente hay un poco de problema de enfoques cuando el plano es general, el plano es entero. Pero en plano americano ya tenemos un mucho mejor enfoque y también tenemos una reducción de la profundidad de campo, o sea que podemos desenfocar más el fondo y podemos aislar más información para que nuestros personajes resalten más y no nos distraigamos con el fondo. ¿Ok? Como en este ejemplo de acá también, ¿no? Entonces cortamos a la altura de la rodilla. Pequeño consejo. Cuando el personaje tiene las piernas descubiertas, o sea, se ve rodilla, la recomendación es, bueno, y siempre, si tenga pantalón, ¿eh? La recomendación es cortar, nunca por la mitad de la misma rodilla, sino un poquito por arriba, como es este caso, o un poco por debajo, como este otro. ¿Ok? Par de dedos, o unos 4 o 5 dedos por debajo de la rodilla, o unos 4 o 3 dedos por encima de la rodilla de repente. ¿Ok? Poco muy abajo, porque si no ahí ya se va a ver mutilado. O sea, si cortamos a la altura de donde va a comenzar el pie ya, o sea, no, eso ya se ve mal. Eso ya se ve como un error de encuadre, más que como un plano. No se va a ver bien. ¿Ok? Entonces, definamos bien si plano entero o plano americano, según sean nuestras necesidades. ¿Ok? Seguimos avanzando y nos vamos ahora al plano medio. ¿Ok? Yo quiero que aprecien también que mientras más cercano el plano, más íntima la relación del espectador, o sea, los que vemos la película, con el espectado, que es el sujeto, el personaje que aparece en la película o en el video.
En figuras humanas, corta al personaje a la altura de la cintura, aproximadamente. Representa cercanía. Ok, ver a alguien acá, no estás tan cerca, ¿no? Todavía puedo reaccionar. Si me atacan, todavía me puedo correr. No está tan cerquita que digamos, aunque ya está bastante cerca, pero acá, muy difícil ya, ver. O sea, seamos observadores, por eso repito. Ver a alguien a la altura de la cintura hace de que podamos apreciar todo más íntimo, más cercano, ¿no? Elijamos bien entonces para qué tipo de escenas o circunstancias podemos usar este plano. Representa cercanía es lo que veríamos a una persona si hablamos con ella a una distancia estandarizada, ¿no? A una distancia cercana, por así, a distancia de conversación, a distancia de cuchicheo de repente. No tanto de cuchicheo, diría yo. Una distancia de conversación promedio, ¿ok? Plano adecuado, entonces, para hacer sentir al espectador que está conversando o es amigo del que sale en la escena. ¿Ok? Igual que acá, ¿no? Está bastante próximo. Entonces, en esta escena el personaje fue avanzando, ¿no? Y al detenerse en ese plano, inmediatamente tú sientes, ahorita va a hablar, ¿no? Va a decir algo, va a hablarle a alguien, ¿no? Y genera lo que se llama expectativa, expectación. Posiblemente decimos, ¿y a quién le va a hablar? ¿O qué va a hacer? O sea, está en una distancia muy cercana, puede sacar la espada y sí dañar, ¿no? Porque tenemos un plano bastante cercano, el plano medio. Perdón, se me fue hasta el final. Un ratito. Ok. Machuqué de casualidad otro botón. Plano medio corto, el que sigue. En figuras humanas, corta el personaje a la mitad del dorso, a la mitad del, de toda, del tronco, ¿no? Se recomienda aproximadamente que corte a la altura del flexo solar, o sea, donde termina los pectorales, ¿no? Representa aún mayor cercanía todavía entre los personajes, cuando hay más de uno, o con el espectador, que se vuelve un personaje cuando ya estamos muy cerca. Resalta una postura heroica, ¿no? Cuando se le ve de lejos, solamente un personaje mirando para un costado, pero también nos representa una cercanía aún más íntima todavía. Se recomendaría usarlo para una situación de una conversación ya no solamente amical o de cualquier desconocido por ahí, sino de alguien más íntimo, ¿no? Unos amigos más cercanos, hasta quizá de una pareja, ¿no? La tensión que se genera entre estos dos personajes, esas miradas, e incluso, y acá ya viene otro tema de otro director, que vendría a ser la dirección de la actuación de actores, cómo se inclina uno, como acercándose más hacia el otro, eso ayuda y favorece. Entonces, yo quiero que entiendan esto. En el guión posiblemente estaba hablando de que se arme una atmósfera o una situación bastante íntima. Entonces, nosotros, como directores de fotografía, tendremos que poder elegir este plano para generar esa tensión. Ok, acá este es a lo que se refería con el porte heroico o de importancia, ¿no? Es por eso que incluso cuando se realiza una escultura, una estatua, se le conoce como un busto, ¿no? A estos personajes muy importantes, ¿no? Dentro de la historia se les realiza un busto. Ok. Siguiente plano, tenemos ahora el primer plano. Acá quiero hacer una acotación. Muchas personas en un lenguaje, utilizando un lenguaje audiovisual, o a veces fotográfico también, mencionan primer plano
sea, quiero que la persona tal esté en el primer plano. Y nos puede confundir un poco. Cuando dicen eso, quiero que esté en el primer plano, o que la manzana esté en primer plano y el personaje no, o la persona no, nos está diciendo que quieren que esté la manzana adelante, ¿no? Yo prefiero llamarlo siempre plano delantero, o que esté adelante simplemente, ¿no? Porque la manera más entendible es que esté adelante o que esté atrás, ¿ok? Pero muchos lo llaman un plano posterior o un primer plano, pero podrían utilizar en todo caso en un plano delantero. Y ya no tenemos que, no tiene nada que ver eso con el recorte de la escena o el encuadre, sino tiene que ver con la posición que ocupa el personaje o el objeto dentro de la escena, si adelante o atrás o a la mitad, ¿no? Ok, en figuras humanas muestra más o menos la cabeza y los hombros del personaje, ¿no? O sea, corta, me gusta explicarlo, a la altura de por debajo o al ras de las clavículas. No muy abajo, porque si no ya parece un plano busto. Y estamos hablando ya de recortes muy cercanos. Sirve para centrar por completo la atención en él. ¿En quién él? En el personaje. Se adueña de la viñeta el personaje acá, ¿no? Ya casi la información de fondo me desaparece. Y por otro lado, también se desenfoca bastante el fondo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las profundidades de campo, las distancias focales. La correcta utilización de los lentes para conseguir esto que estamos aprendiendo ahorita. Ok. Entonces, vemos esta distancia bastante próxima. El personaje se roba la cámara, ¿no? A incluso el fondo que tiene este bokeh bastante estético, pero no puedo dejar de voltear. Miro un rato el fondo, me relaja la vista, pero no dejo de ver el personaje. Y acuérdense que esto no solamente va a estar estático, sino que se va a mover. Esto va a captar mucho la atención. En fotografía, por lo general, los planos no cortan la frente, ¿sí? En cine mayormente sí, porque el formato de cine es bastante más apaisado, incluso que el de televisión, y el de televisión incluso más apaisado que el formato de fotografía horizontal, ¿no? Pero si alguno quisiera darle a una fotografía un look cinematográfico, un tipcito que les suelto ahorita, sería de que podrían probar en sus primer planos, sus planos busto, hasta incluso en sus planos medios, quizá, un corte de frente, en la frente, ¿no? Mocharse un poquito de la frente. ¿Ok? Eso le da un aspecto un poco cinematográfico a la situación. Es algo que podrían probar. Si estamos hablando de foto publicitaria, sí, ya no es muy recomendable porque hay algunos formalismos que respetar, ¿no? Ok. Retrocedo un ratito de nuevo. Primer plano, para que lo entiendan. Primer plano, no porque sea el número 1, sino porque primero de principal, ¿sí? Plano principal. Lo principal lo muestro, que es el sujeto. Y lo principal del sujeto está en el rostro. ¿Y por qué cortamos a la altura de la clavícula? Por una cuestión estética. Si nosotros cortamos solamente, encuadramos la cabeza o la cara, se ve raro, se ve antiestético. Si cortamos a la altura del cuello o al final del cuello, se ve como una paletita del ser humano. Entonces, por cuestión estética, tengo que mostrar un poco los hombros y cortar a la altura de la clavícula. O un poquito por debajo de la clavícula. Clavícula mejor, ¿no? Al ras. Ok. Pero si queremos ser más agresivos y llamar mucho más la atención, primerísimo, primer plano, o sea, lo importante de lo importante. Y lo importante, habíamos dicho del personaje, que es el rostro. Entonces, lo importante de lo importante son las facciones del rostro. Ojos, nariz y boca. Y suprimimos
para un efecto estético y evitar lo que habíamos comentado en el plano anterior, mochamos frente, mochamos mentón, ¿ok? Y al anterior había mochado un poco de frente, pero no necesariamente tenías que mochar la frente. Pero ahora mochamos frente y mochamos mentón. Si lo usamos así, correcto. Si encuadramos la cabeza completa, incorrecto. ¿Ok? Experiméntenlo y ustedes mismos verán las diferencias. En figuras humanas se muestra tan cerca que realmente estamos viendo una parte del cuerpo del personaje. Es más, una parte del rostro del personaje. Produce un impacto en el espectador. Perdón, un error de tipeo ahí. Al acercarse tan agresivamente al rostro. ¿Ok? Entonces esto es lo que conseguimos, ¿no? Lo importante, incluso acá están mochándose hasta incluso una parte de la boca. No más. O sea, aún así se tiene que ver los dientes, los labios, porque si no ya estaríamos hablando de otro tipo de plano, que es el siguiente. ¿Ok? Entonces, agresividad, básicamente es lo que conseguimos. Y dicho sea de paso, notemos, bueno, acá ese impacto, ¿no? Más sumado al azul profundo de los ojos, en complemento con lo pálido y amarillo del rostro y cabello. Pero acá sí se acompaña la agresividad del gesto del personaje, tiene una especie de desprecio en la mirada, se va a enfatizar por la correcta utilización o elección de este plano. Primer plano. Ok, y el más pequeño de todos los encuadres, el plano detalle. Y mencioné hace un momento que si de repente recortábamos más allá del labio y solamente se veía nariz y ojos, o de repente solamente ojos, como es muy habitual a veces, ¿qué plano sería? También un plano detalle. ¿Ok? Es un plano muy cerca, a veces solamente se encuadran labios. Plano detalle. ¿Ok? Este plano muestra un elemento con el propósito de que la lectura visual que le vamos a dar al espectar el film se fije en él y solo en él. Nuevamente, ¿quién es él? El personaje. Sirve para que un objeto o parte de un plano no pase desapercibida. El autor da a entender que quiere que todos los que hacen la lectura visual, desde los más observadores hasta los más distraídos, capten esta información. ¿Ok? De repente en toda la escena había un elemento en particular. Es esta unión de las cadenas, por ejemplo. Ok, plano detalle. O sea, no la muestres con el resto del sujeto, no la muestres más de lejos. De repente se va a perder. O acá, tenemos a un sujeto, tenemos la tensión de la mano y tenemos el teléfono. Ojo, buena elección. O sea, no muestro el auricular con el rostro, muestro las manos y esa tensión en la mano y posiblemente esté moviéndola, ¿no? Impacientemente las manos. Eso es lo que quiero que no pase desapercibido durante los segundos que crea conveniente. Ok, entonces pasamos rápidamente a tipos de plano según el ángulo visual. Todo lo que hemos visto hasta ahorita eran tipos de plano según la distancia, la cercanía. Ahora, según el ángulo visual o según el punto de vista también conocido como punto de vista. Al margen de la cercanía o la lejanía del espectador, los planos también producen diferentes efectos según el ángulo visual. Inclinación o punto de vista desde el que se esté encuadrando la viñeta. ¿Ok? El cuadro, la escena. Plano cenital. Y acá vamos a los 4 primeros que vamos a mencionar, tiene que ver con una rotación del tilt, tiene que ver con una rotación también de la cámara
con respecto a la base. ¿Ok? Plano cenital. Se enfoca desde arriba con ángulo agresivo, o también mejor dicho, con ángulo recto, 90 grados, perpendicular contra la base, contra el suelo. O sea, la cámara así, ¿no? Si ven la miniatura de donde estoy yo, se ve así, ¿no? La cámara completamente hacia abajo, no un poco inclinada, no, completamente perpendicular hacia abajo. Vuelo de ave. Se usa por estética cuando se pretende mostrar de esta forma a una serie de personajes o escenarios. O sea, un vuelo de dron, por ejemplo, ¿no? Un vuelo de dron pero mirando de arriba hacia abajo. Porque el dron también puede volar en línea recta, pero cuando el dron vuela abajo. ¿Ok? ¿No? Sin necesidad de irnos un dron para no... Ahorita no confundirlos con el gran plano general. Este otro ejemplo de acá. Estás desde abajo, estás desde arriba, encuadrando todos estos sujetos y lo que tú quieres que se encuadre, que es el movimiento de las fichas de ajedrez y la expectación de esa multitud viendo qué va a pasar. Ok, ahora, antes de seguir avanzando, y de repente alguien preguntará por ahí, es utilizar un plano según el ángulo visual me inhabilita el usar un plano según la cercanía. No, la respuesta es no. Uno usa, es más, dos planos al unísono. Hay un plano que no voy a mencionar acá, que es el frontal. Y no lo menciono porque es lo habitual. En todo lo anterior, la gran mayoría que hemos visto ha sido, según el ángulo o punto de vista, ha sido frontal. Pero aún así, sea frontal, cenital o los que vienen más adelante, aún así mi plano puede ser americano, gran plano general, primer plano, plano medio, plano de detalle, lo que quieras. O sea, tenemos uno y el otro plano. Ok. Ahora, pasamos de perpendicular de arriba hacia abajo a inclinación de arriba hacia abajo. O sea, hay una inclinación, más no es completamente aéreo. Se enfoca desde una altura superior a la de los ojos, desde arriba. Hace sentir al observador que es superior a lo observado. Muy importante. Si tú quieres que las personas se sientan superior, o mejor aún, si quieres mostrar frágil o menos, o que está perdido al personaje. Puede usarse para empequeñecer personajes que están observando algo más grande que ellos o simplemente que están siendo observados por alguien. Mientras que de repente el cenital es más descriptivo, acá yo no siento que de repente un ángel o un águila o un ave está observándolos. Acá sí por la mirada del personaje, pero acá es obvio de que sí. Así el personaje no esté mirando directo a la cámara, aún voy a sentir eso como que alguien está mirando la escena y que nadie se da cuenta que está ahí. ¿Ok? Igualmente acá ellos están viendo cómo se acerca algo que lo que la escena me trata de representar es que es superior a ellos. ¿Ok? Ok. Ahora, del cenital picado y al frontal, que es lo que siempre se usa, pasamos al contrapicado. ¿Ok? Es una inclinación más o menos, menor o mayor inclinación de la cámara. Por lo general se estila usar 45 grados, tanto en el picado como en el contrapicado, ¿ya? Se enfoca desde una altura inferior a la de los ojos, o sea, desde abajo. Hace sentir al observador, al espectador, que es inferior a lo que se observa. Puede usarse para engrandecer personajes y espacios. Que hagan sentir al lector visual, al espectador,
y a los personajes que algo es más grande que ellos. Esta vez, lo que nosotros vamos a ver es más grande que nosotros. O el personaje, este subjetivo que está acá, es más pequeño, ¿sí? Suele ser muy dramático también, pero sitúa al personaje en una posición de mayor fuerza, autoridad o poderío, como es este caso de acá, ¿no? Es intimidante este plano. Nosotros vamos a sentir el temor del otro supuesto personaje. Ok. Y nos vamos al otro extremo radical, es la cámara totalmente enfocando hacia arriba, perpendicular al cielo o techo. Se enfoca desde abajo con ángulo agresivo o ángulo recto. Produce un efecto impactante en donde un elemento observado por los personajes o los propios personajes nos parecen realmente grandes o que se nos van a venir encima, como es este caso de Spider-Man, ¿no? Y todas las demás cosas que están volando, ¿no? Es muy agresivo, ¿ok? Igualmente esto, es muy agresivo, muy fuerte el plano. Ok, pasamos entonces rápidamente, antes que nos gane la hora, ojalá que no haya preguntas porque no va a quedar mucho espacio, el plano subjetivo, y se llama subjetivo porque trata de hacer un jugueteo en el cual sitúa al espectador, o sea, nosotros, los que estamos viendo la película, como si estuviéramos dentro de la película, ¿no? Es como cuando soñamos. Si soñamos y nos vemos a nosotros mismos, el sueño pierde credibilidad y muchas veces nos damos cuenta que estamos soñando. Pero cuando soñamos y no nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos a través de nuestros ojos, y además hasta podemos ver nuestras manos, porque una cosa es un plano subjetivo y otra cosa es simplemente un plano frontal. O sea, es muy distinto porque acá, o sea, yo no me siento que estoy en la mesa al otro lado de este sujeto solamente porque lo estoy viendo de cerca. No, pero en el plano subjetivo, importante utilizar las manos. Este es mi gran tip que siempre doy. Quieren lograr un buen plano subjetivo, no es una regla, no es necesario, no es obligatorio el utilizar las manos, pero yo como tip prefiero siempre las manos porque de esa manera el espectador se siente el personaje, porque es similar a como cuando nosotros vemos hacia adelante y extendemos las manos, entonces podemos ver las manos, o puede ser ver los pies del personaje que está avanzando, ¿no? Ver sus manos, ver sus pies, algo muy complicado, muy difícil ver la nariz, ¿no? A veces nosotros sí vemos nuestra sombra de nuestra nariz un poco desenfocadita, pero eso es demasiado complicado. Es más, no recuerdo haberlo visto nunca. No, este es el otro ejemplo, plano subjetivo. Yo me siento parte de la escena, pero repito, no es necesario, no es obligatorio utilizar las manos, ¿no? Hay otras maneras también. Plano escorzo, ¿sí? Muy usado también en el dibujo de manga, por ejemplo, y en el anime también, heredando justamente las costumbres del manga. Un sujeto está de espaldas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndose o observando a otro personaje que está frente a él. Nuevamente, acá hacemos la referencia al manga. Se usa mucho, por ejemplo, cuando alguien hace una tontería, ¿no? Y un personaje le grita y el otro lo está observando desde atrás. Ok, en el cine, este plano a mí me gusta llamarlo plano chismoso o plano intruso ahí, ¿no? Es alguien que está mirando, es como cuando uno pasa por detrás de los hombros, o sea, a espaldas de alguien y como que metes tu cabeza porque quieres inclinar tu oído a escuchar más de cerca, entrometiéndote en lo que no te importa. Entonces, ese es algo en lo que usualmente se pudiera utilizar.
es para ver u observar esta cercanía también entre uno y otro personaje, ¿no? Nuevamente, es como que un plano chismosito por ahí, ¿no? Es como que tú estás queriendo ver más allá de lo permitido, ¿no? Es como que te da una expectación de que en cualquier momento te van a descubrir, ¿no? Estás de mirón. El plano holandés, que corresponde a lo que es inclinar la cámara, ¿no? Grabar con la cámara inclinada, y esto me da una sensación de vértigo y una estética muy, muy interesante. Un dinamismo y una inestabilidad muy profunda en el encuadre, ¿no? Puede utilizarse también para acentuar o intensificar la sensación del espectador, ¿no? En un plano de terror, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces de esta manera hemos culminado la sesión de hoy y espero que les haya gustado. No, recuerden de que pueden contactarme, podemos seguir en contacto por intermedio de mis redes sociales, y voy a ver rápidamente, ya estamos sobre la hora, si es que hay alguna pregunta en las redes. Ok, vamos a actualizar la paginita. A ver. Tres comentarios. Okay, vamos a actualizar. Sí, tres comentarios. Ok, gracias. En el plano detalle y el primerísimo primer plano, entre el plano detalle y el primerísimo primer plano, la única diferencia sería que uno es para imagen y otro para persona. O sea, perdón, quiero entender lo que me dices, Luciano, que uno sería para objetos y el otro para personas. No, no, no. El primerísimo primer plano, es verdad, o sea, todos los planos, la mayoría de ellos se pueden hacer con lo que es sujetos, ¿no? Algo antropomorfo. Eh, la mayoría son para personas, ¿no? Para seres humanos o un robot o algo antropomorfo. Eh, bastantes planos también se pueden aplicar en animales, ¿no? Un poco más complicado. Si el animal se para en dos patas, más fácil. Eh, y para objetos es mucho más difícil mantener un plano. Pero no, el plano detalle puede ser también para personas como para objetos. O sea, como dije en su momento, de repente la pregunta fue antes, si yo solamente enfoco los ojos de una persona, ya es un plano de detalle. Si enfoco nariz y ojos, ya es un plano de detalle. Si, voy a dejar de compartir por un segundo. No, si enfoco solamente ojos, ya es plano de detalle, nariz y ojos ya es plano de detalle. Si solamente enfoco por acá, de repente, ¿no? Encuadro por acá nada más la oreja o un puño, o sea, ya es un plano de detalle, ¿no? Y el primerísimo primer plano es corto frente y corto mento. Ok, espero haber resuelto sus dudas. Si aparece una posteriormente, la responderé, no hay problema. Entonces ha sido todo. Gracias y nos vemos en una siguiente clase de edición de fotografía. Y ahorita comienza otra de Photoshop para fotógrafos. ¿Ok? Gracias.